Reconocimiento. Alcalde Jorge Rodríguez ratifica que oficialismo cumplirá acuerdos del diálogo. Sin triunfalismos, gobernador Enrique Capriles dice que no se puede hablar de logros hasta que no se vean concretados los acuerdos. Sentencia. Gobernador Tarek El Aizami exhortó a la directiva de la Asamblea Nacional a desincorporar a los diputados de Amazonas. Agenda. Partido Primero Justicia llama a retomar las protestas pacíficas para presionar los acuerdos alcanzados en las mesas de diálogo. El más destacado. Organización Cóndor de Oro reconoció labor de Noticiero Venevisión y de Marine Glot. Solo $1. Donald Trump renunciará a su salario de $400.000 anuales como presidente. Por otra victoria, la Vinotinto está en Quito para un nuevo choque de eliminatorias. Última gira. Aerosmith se despide tras 45 años de carrera. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Hola, bienvenidos a la presente emisión de Noticiero Venevisión. Ya estamos listos todo el equipo para comenzar con las primeras informaciones. Milagro Zambrano, Carolina Zulbarán, comenzamos. Jorge Rodríguez, vocero nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, aseguró que apelarán a la erradicación del lenguaje del odio por parte de los voceros de la oposición en favor del diálogo nacional. Rafael Aníbal Camacho nos tiene los detalles. Señaló Rodríguez que los políticos que profesan los discursos de odio han arremetido contra los representantes de la MUD en las mesas de diálogo. Uno ve las expresiones con las que se han dirigido a estas personas que estuvieron en la mesa de diálogo y que llegaron junto a nosotros a estos acuerdos y nota cuán profundo han inoculado, han infestado en algunas mentes de mujeres y hombres venezolanos el odio. Para que pueda llegarse a acuerdos concretos es preciso el reconocimiento de las partes, indicó el representante del PSUV. Nosotros reconocemos a la MUD como una fuerza política. No pedimos sino reciprocidad, ser reconocidos, que se desmantele para siempre el discurso del odio, del racismo, de la misoginia. Los integrantes del Buró Nacional del Partido de Gobierno señalaron que es saludable que la MUD y el PSUV se hayan puesto de acuerdo en el reclamo territorial por la Guayana Esequiba, así como en la exigencia para la derogación del decreto que declara a Venezuela como una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. Desde la Quinta Anauco, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero Venevisión. A juicio del gobernador de Miranda, Enrique Capriles Radonsky, no se puede hablar de logros hasta que no se vean concretos los resultados. Advirtió que la lucha por el revocatorio del derecho al voto sigue más vigente que nunca. Maoli Aldana nos cuenta más. Si a nosotros los venezolanos nos da la gana, por ejemplo, de hacer el revocatorio en febrero del año que viene, si fuera el caso, porque queremos cambiar a la cabeza del gobierno, más allá de la discusión constitucional, que pudiéramos abrir un debate sobre la posibilidad que tiene la Asamblea de que la falta absoluta en cualquier momento lleve a un nuevo proceso de elección. Lo podemos hacer. Yo le apuesto al escenario de que los venezolanos movilizados, cada quien defendiendo su derecho, logremos el proceso electoral, lo logremos. Obviamente tenemos el tiempo en contra, porque nadie va a estar cayéndole a coba a la gente. De la fecha estamos 14 de noviembre y no se ha logrado. Entonces yo voy a hacer una propuesta con ese tema. Capriles además criticó la extensión del decreto de emergencia económica. Cuando él decreta, prorroga el decreto de emergencia, es obvio que él ya le está dando una patada a lo del sábado. Es obvio que a ver qué opina Monseñor Cheli, porque ese decreto es inconstitucional. Enrique Capriles consideró que hoy más que nunca los venezolanos deben salir a luchar por sus derechos políticos y que solo un cambio de gobierno logrará un cambio de modelo económico. Maoli Aldana, Noticiero Venevisión.
El gobernador del estado de Aragua, Tarek El Aizami, exhortó al presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, a acatar la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de desincorporar este martes a los 3 diputados impugnados del estado de Amazonas. A través de su cuenta en Twitter, El Aizami persistió en que la mesa de diálogo es el punto de inicio para el reconocimiento de las partes a fin de preservar la paz de los venezolanos. Del mismo modo, el mandatario regional rechazó que la oposición busque convertir las conversaciones en una competencia antichavista y no de debate político. Freddy Guevara, coordinador nacional encargado de Voluntad Popular, reiteró que se debe retomar el juicio político del presidente Nicolás Maduro en la Asamblea Nacional y lograr un verdadero cumplimiento de la Constitución para que el país pueda convivir en paz. ¿Voluntad Popular cree que no tiene que haber diálogo? No. ¿Voluntad Popular cree que hay que levantarse la mesa? No. Lo que cree Voluntad Popular y lo que cree Leopoldo López es que la única manera de que aquí se logre realmente una salida en el marco de la Constitución es si el pueblo ejerce la presión. Y el pueblo tiene que ejercerla a través de los 2 espacios que ya ha conquistado. La Asamblea Nacional, que la ganamos el 6 de diciembre, y eso depende absolutamente de nosotros desde la unidad, para que desde este espacio retomemos el juicio político a Nicolás Maduro y desde las calles, con una gran rebeldía democrática. A juicio de Guevara, el gobierno está utilizando el diálogo para ganar oxígeno y desmoralizar la oposición. Porque un diálogo puede tener 2 versiones. La versión que quiere el gobierno, que es ganar tiempo y oxígeno, y la versión que quiere la población, que es encontrar una salida pacífica a esta crisis. Entonces, para que esto se dé, nosotros tenemos que entrar con una posición de fortaleza, con una posición de saber y asumirnos mayoría. Porque es que nosotros a veces sentimos desde Voluntad Popular que no todos nuestros compañeros de la unidad asumen o nos creemos el cuento de que realmente ganamos y que tenemos el 80% de la población queriendo cambio. Enfatizó que la movilización en la calle pacífica y contundente dará las condiciones para realizar a través de unas elecciones un cambio de gobierno. Earle Herrera, diputado ante la Asamblea Nacional por el PSV, aseguró que la MUD debe ir urgentemente a un proceso de diálogo interno para llegar a un acuerdo y poder sentarse con el gobierno para buscar soluciones a los problemas que afronta el país. Así como a principios de año le ofrecieron 6 salidas al país, referéndum, enmienda, abandono del cargo, renuncia. Asimismo, ahora cuando se sientan a esta mesa, bueno, desde afuera hay sectores de la propia mesa de la unidad que se consideran excluidos, que a mí no me metieron, que yo no estoy de acuerdo con dialogar nada, y eso por supuesto incide en las conversaciones que se están llevando a cabo. Herrera afirmó que en Venezuela no hay una crisis humanitaria, pues a su juicio el país con las mayores reservas petroleras del mundo no puede estar en esa condición. Indicó que el gobierno no se ha negado a recibir ayuda internacional. Venezuela no se ha negado, ni el gobierno, a recibir todo el aporte o toda la ayuda que se pueda dar, pero cuando tú utilizas la expresión canal humanitario y dices que hay una crisis humanitaria, en el derecho internacional se entiende que cualquier país puede intervenir para ayudar. Entonces, esa expresión en el derecho internacional, crisis humanitaria, en Venezuela eso no existe. Sobre la anulación de la reforma a la ley de telecomunicaciones, aseguró que el instrumento es inconstitucional por su contenido y el manejo del espectro radioeléctrico que está a cargo del Ejecutivo. Representantes del partido Primero Justicia llamaron a retomar las protestas pacíficas para presionar los acuerdos alcanzados en la mesa de diálogo. Diana Martínez con más información. El diputado Juan Requesens expresó que la posibilidad de realizar elecciones en Amazonas no es un doblegamiento de la MUD, sino una oportunidad para reafirmar la mayoría del poder parlamentario. ¿Que es justo que tengamos que hacer las elecciones en Amazonas? Claro que no lo es, pero nosotros a través del voto vamos a ganar los 4 diputados de Amazonas y el TCJ no tendrá más excusa para poder reconocer a la Asamblea Nacional. Por su parte, Miguel Pizarro señaló que hay que poner en duda la intencionalidad de los acuerdos aceptados por el gobierno. Dependerá de que el gobierno cumpla su palabra. Ahí es donde está cifrada nuestras esperanzas. Nuestras esperanzas están cifradas en que esos tiempos los utilicemos para presionar los resultados que todos sabemos que necesitamos y que merecemos. A propósito del llamado a mantenerse en las calles, los voceros de Primero Justicia convocaron a una movilización este próximo jueves ante la emisora apostólica denominada la Marcha de los Récipes, en la que exigirán la inmediata apertura del canal humanitario acordada en el proceso de diálogo. Diana Martínez, Noticiero Venevisión.
Roy Daza, miembro de la Comisión Internacional del PSV, considera que es necesario establecer un acuerdo nacional con la oposición. Insistió que dialogar no significa aceptar todas las demandas de la MUT. Un acuerdo nacional donde no es que la oposición y nosotros los chavistas nos vamos a poner de acuerdo en todo. No, vamos a establecer 1, 2, 3 puntos en los que nos ponemos de acuerdo, puntos gruesos, grandes para ponernos de acuerdo en materia de cómo bajar la inflación. Eso es un hecho concreto en este país. En segundo lugar, cómo levantar la producción no petrolera. Y en tercer lugar, cómo equilibrar. Para equilibrar necesitamos muchos recursos. Tú no equilibras sin dólares. El diputado reconoció el triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales estadounidenses, resaltó la oportunidad de levantar el decreto de Obama en contra de nuestro país. ¿Va a cambiar la relación con la presidencia de Trump en el próximo año? Evidentemente que va a cambiar. ¿Para bien o para mal? Mira, para bien en el sentido de que se puede establecer unas bases sobre las cuales conversar las cosas que hay que conversar y que se pudiera ir a la normalización de las relaciones. Daza señaló la importancia en la cooperación que debe existir entre la Asamblea Nacional y el gobierno. Asegura que es imposible revocar al presidente Maduro por cercanía a las próximas elecciones presidenciales. El gobierno no puede estar sin una Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional tiene que reconocer y tiene que trabajar con el gobierno que está. No hay ninguna razón por la cual seguir en el planteamiento del referéndum cuando hay una agenda política. La agenda política es junio, elecciones de gobernador y consejo legislativo. Noviembre del 2017, elecciones de alcalde. Y en este momento, mire, estamos a 23 meses de la elección presidencial. Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la MUT, aseguró que la participación de la unidad en las mesas de diálogo es para lograr que se convoquen elecciones adelantadas. Negó que la oposición esté dándole un respiro al gobierno porque están conscientes que la solución a la crisis es por la vía electoral. El tema no es lo que diga Maduro, tampoco el tema es lo que diga la MUT. El tema es lo que diga el pueblo venezolano. Y para que esta crisis se resuelva por lo que diga el pueblo, es necesario convocar una consulta electoral. ¿Cómo? Muy sencillo, que nos devuelvan el referendo revocatorio o que se convoque una elección presidencial adelantada. Para eso es precisamente la mesa de diálogo. Oxígeno a este gobierno. Mira, la realidad económica hace que esta mayoría, que hoy es del 80%, lo que hace es crecer. La realidad es que tenemos que articular la forma, tenemos que construir la manera para producir el cambio sin que sea violento. Torrealba asegura que para conseguir un cambio es importante la presión popular. Aquí se reactiva la agenda de calle. Repito, sin calle activada no va a haber cambio. Ahora, una cosa es tener una agenda de calle y otra cosa es la ilusión de una marcha suicida. Yo creo que aquí hay razones de sobra para que todos los sectores del país estén protestando. Lo importante es que todas esas protestas estén articuladas y tengan claro que todas deben terminar en la exigencia de la solución electoral, porque sin cambio de gobierno aquí no hay solución para el problema de ningún sector. Torrealba considera que el gobierno intenta confundir a los venezolanos utilizando supuestas divisiones internas en la coalición opositora. Afirmó que el bloque está unido porque su objetivo es luchar por la democracia en el país. La dirigencia del partido Podemos aseguró que desconoce que en la mesa de diálogo entre gobierno y oposición se haya acordado realizar nuevamente las elecciones en Amazonas. Yo leí el comunicado oficial y ahí no se especifica que efectivamente se hayan convocado elecciones en Amazonas. Las elecciones en Amazonas se convocarán o serán convocadas formalmente cuando el Consejo Nacional Electoral, dentro de su cronograma electoral, así lo defina. El secretario general de Podemos, Gerson Pérez, presentó el listado de la conformación del partido y denunció que dirigentes de la organización intentan torpedear internamente a la organización. Conindustria aseguró a través de un comunicado que de existir un sabotaje a la economía nacional, esta no proviene del sector productivo. La institución reiteró que es a quien menos le conviene este tipo de actos. De esta manera, la Confederación fijó su posición respecto a la mesa de diálogo entre el gobierno y la oposición, instalada el pasado 11 de noviembre. En el mismo documento, Conindustria señaló las frecuentes persecuciones a la actividad privada, además de las políticas que ha generado el cierre de unas 8.000 empresas durante los últimos 17 años.
La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, instaló el taller Protocolo de Bogotá sobre calidad de datos de homicidios para América Latina y el Caribe. El objetivo es unificar criterios para evaluar la fiabilidad y transparencia de las estadísticas manejadas en el país sobre este delito. Ortega Díaz afirmó que el homicidio constituye uno de los indicadores más completos para medir los niveles de violencia de una población y destacó que es fundamental plantearse como meta principal la recolección de estadísticas y datos confiables. Indicó además que es necesario un diagnóstico previo para desarrollar planes de reducción de homicidios o prevención de delitos en general. El Ministerio Público trabaja en la recolección de datos no solo relacionados con homicidios, sino también de otros delitos. Transportistas de algunas rutas de Caracas protestaron por el rezago de precios de las tarifas de transporte urbano, entre otras exigencias del gremio. Los conductores solicitan al gobierno nacional que autorice el aumento del pasaje que, según ellos, fue establecido en 80 y 100 bolívares para noviembre y diciembre. Además, piden que se esclarezca la situación del subsidio estudiantil. Durante la protesta, grupos de motorizados identificados con el oficialismo dispersaron a los choferes, quienes detuvieron sus unidades a las puertas del Ministerio de Transporte, ubicado en la avenida Francisco de Miranda del municipio Chacao. No puede ser que usted venga a querer partirnos los vidrios. Esto es una lucha justa, una lucha justa. No queremos caer en conflicto con ustedes, pero tampoco vamos a ser débiles. ¿Dónde están los insumos? ¿Dónde están los repuestos? Que solo se los quieren entregar al Frente Bolivariano de Transporte. Es que nosotros no somos transportistas, señor ministro. Agregó que constantemente son víctimas del AMPA, además de ser afectados como cualquier habitante del país por los elevados niveles de inflación. El ministro de Transporte Terrestre y Obras Públicas, Ricardo Molina, prometió que el subsidio del pasaje estudiantil se mantendrá. Según Molina, el Ejecutivo protege los derechos de los estudiantes. Sin embargo, evalúan el método para el pago del pasaje. ¿Qué estamos haciendo? Revisando en conjunto todo el trabajo, todo el programa del pasaje estudiantil para transparentarlo, para no depender de empresas transnacionales, para no depender de bases tecnológicas inaccesibles ni por los estudiantes, ni por los transportistas, ni por las instituciones del gobierno revolucionario, sino que todas y todos sepamos cómo es que se conforma. Así lo informó luego de una reunión con representantes del transporte, donde dijo que el Ejecutivo ha cumplido con el pago de 2.945 millones de bolívares de líneas de 17 estados y el Distrito Capital referente al subsidio del pasaje estudiantil. El presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCB, Hasler Iglesias, entregó al ministro Molina un documento en el que muestran su preocupación por la situación del pasaje estudiantil. Informó que luego de conversaciones con las autoridades ministeriales se acordó la incorporación de la representación estudiantil en una mesa de diálogo con el sector transporte y gobierno para definir lo que concierne con el subsidio a los estudiantes en el precio del pasaje para el próximo año. La preocupación de nosotros es qué ocurre en el mes de noviembre y en el mes de diciembre mientras se llegan a estos acuerdos. La preocupación de nosotros es que en noviembre y diciembre el estudiante no tenga la garantía de montarse en la unidad porque el transportista no tenga la garantía de que les van a pagar por cada estudiante que traslade. Destacó que el ministro de Transporte Terrestre y Obras Públicas, Ricardo Molina, le informó que existe un acuerdo al respecto, pero señala que deben ser los transportistas quienes lo anuncien y respeten el traslado de estudiantes con el respectivo cobro preferencial. Transportistas socialistas rechazaron la protesta realizada a las afueras del Ministerio de Transporte por otros conductores y denunciaron que la intención era generar caos en el país. El gremio, en representación de 60.000 transportistas, garantizó que no se eliminará el subsidio del pasaje estudiantil, asegurando que es una matriz de opinión de la oposición. No como estos compañeros que todo el tiempo viven llamando a paro. Dejen quietos a los usuarios, vamos a servir a nuestros usuarios, ellos no tienen la culpa. Usted sabe que es malo que voten a un usuario porque no llegó temprano a su trabajo y ese usuario viene molesto y le rompe los asientos. Transportistas socialistas apoyan que sean tomadas y colocadas a la orden de Fontur las unidades Yutón entregadas por el gobierno nacional que se unan a los llamados a paro. La Asamblea Nacional convocó a Fedeagro, Empresas Polar, Asoportuguesa, Asoguárico, Bemaíz y Monaca a comparecer en el seno del Parlamento para iniciar el análisis de la crisis agroalimentaria por la que atraviesa el país. Oliver Rodríguez nos cuenta más. Durante la instalación de la comisión especial que analiza esta coyuntura en el sector, el diputado Carlos Paparón informó que el objetivo es abordar el hambre, la escasez y el alto costo de la vida. Detalló que la crisis del maíz arrancará el estudio. En que justamente cuando estamos en plena cosecha de maíz,
por lo que ha sido el control del gobierno nacional, por lo que han sido los problemas que han suscitado los productores. No solamente hemos visto una caída en lo que es la producción de maíz blanco, que además es la materia prima para la arepa, sino que además también hemos visto cómo ha venido afectando lo que es el tema de la distribución y la disponibilidad de los venezolanos hacia lo que es un rubro tan importante, un producto tan importante como lo que es la harina de maíz precocida. De los dos diputados del oficialismo que debieron acompañarnos el día de hoy, ni uno solo está presente, lo cual hace totalmente obvia y evidente que no les interesa la solución de los problemas del venezolano. En esta comisión especial tienen previsto crear un programa de emergencia y un plan de alimentación nacional a corto, mediano y largo plazo. Se conoció que para esta semana se tiene prevista la segunda discusión en plenaria de la Ley de Producción Nacional, que busca establecer un nuevo modelo económico que también impulse el desarrollo agroalimentario en la nación. En el Museo Boliviano, Oliver Rodríguez, Noticiero Univisión. La directiva del Partido Patria para Todos presentará propuestas y hará seguimiento a las 4 mesas temáticas del diálogo gobierno y oposición, entre las que destaca el compromiso a combatir el sabotaje y el boicot económico. Voceros del PPT pedirán a la oposición que promueva la eliminación de una página web que presuntamente es la que desestabiliza al Bolívar desde el exterior. La oposición elimine Dollar Today, porque sabemos sus vínculos directos, absolutamente directos, con quienes manejan la plataforma de Dollar Today. Como parte de los acuerdos de la mesa de diálogo, desde el PPT pedirán a las gobernaciones el acompañamiento de políticas públicas de seguridad para reducir los índices de criminalidad. A propósito de los acuerdos de diálogo, el presidente encargado del Partido Alianza del Bravo Pueblo, Richard Blanco, aseguró que no tienen conocimiento de una próxima liberación del alcalde metropolitano Antonio Ledesma. Esto no es mendigar nada, porque una persona que no ha cometido ningún tipo de delito no puede estar detrás de las rejas que le oprimen su libertad. Con respecto a los acuerdos suscritos en la mesa de diálogo a través de un comunicado en representación de Alianza al Bravo Pueblo, señaló que se debe retomar la protesta pacífica desde las calles y poner el peso de la ley sobre los responsables de la crisis en el país. Consideramos que es tarea ineludible del Foro Legislativo retomar el juicio político a los responsables de la actual crisis de gobernabilidad que hunde la economía nacional. El dirigente además exigió al diputado Diosdado Cabello disculparse y presentar pruebas sobre un presunto desvío de fondos por el que le acusó a través de su programa de televisión. El Ministerio Público presentará ante las autoridades de Estados Unidos una nueva solicitud de asistencia mutua en materia penal para recoger información sobre el caso que se le sigue al expresidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Rafael Esquivel, y a otros involucrados. La Fiscalía 28 Nacional realizó el requerimiento con el cual pretende obtener el acceso a la información oficial sobre el contenido del escrito acusatorio contra el ex dirigente deportivo, además de otros datos de interés que resultan fundamentales para la investigación que adelanta el Ministerio Público. Esta segunda petición de asistencia mutua en materia penal se realizará conforme a los canales diplomáticos de la Cancillería de Venezuela. Cabe señalar que la primera solicitud se efectuó el 15 de junio de 2015. Esquivel fue aprehendido el 27 de mayo de 2015 por la policía de Suiza por su presunta responsabilidad en sobornos deportivos. El 23 de septiembre de 2015 fue extraditado a Estados Unidos. La organización Cóndor de Oro reconoció nuevamente a Noticiero Venevisión como el más destacado de mayor prestigio, proyección, aceptación y credibilidad del país. Nuestra corresponsal en Táchira, Marinés Glot, también fue galardonada con el premio por su destacada labor. En la 15ª edición del premio Cóndor de Oro fue homenajeado Noticiero Venevisión, luego de que la organización impulsara la opinión pública por varios meses. Se llevó a cabo pues este gran sorteo donde el noticiero Venevisión y la licenciada Marinés Glot pues sacaron una alta puntuación para recibir este galardón acá en el estado Táchira. Así que bueno, felicitaciones a toda la gente bella allá en prensa de Venevisión. Muchísimas gracias a Nelson Mujica por el premio Cóndor de Oro este año y por supuesto muchísimas gracias a mi casa Venevisión por esta oportunidad que me han dado de pertenecer al importante y más destacado staff de periodistas a nivel nacional. Por tercer año consecutivo es reconocido el trabajo que realizan periodistas, camarógrafos, técnicos y productores de nuestra planta televisiva.
En Estados Unidos, el presidente electo Donald Trump renunciará a su salario de $400.000 anuales como próximo mandatario de ese país. El empresario neoyorquino anunció dicha decisión durante una entrevista en el programa 60 Minutos del canal CBS. Trump solo cobrará $1 al año, lo cual representa la cantidad mínima que debe recibir por ley. El magnate también envió un mensaje a sus seguidores para que dejen de hostigar a las minorías. Rechazó las recientes agresiones hacia latinos y musulmanes. El gobernante electo reiteró que busca unir a su nación. El caso policial. Uno de los delitos más aberrantes contra el ser humano, su integridad física y mental, es el secuestro. Se trata de una privación ilegítima de la libertad para obtener de las víctimas dinero o beneficios a cambio de su libertad. Sobre este tema hablaremos en Caso Policial. Esta comerciante de 33 años de Los Teques, Estado Miranda, a quien protegeremos su identidad, vio en peligro su vida la mañana del 12 de octubre del 2016 cuando 8 hombres armados, pertenecientes a la banda del Alvarito y bajo amenaza de muerte, la secuestraron saliendo de su casa. Permaneció 24 horas privada ilegítimamente de su libertad en una zona boscosa del sector Guaremal de los Altos Mirandinos. Y gracias a que sus familiares denunciaron el hecho a la División contra Extorsión y Secuestro de la Policía Científica, fue ubicada al día siguiente a pocos metros de esta vivienda abandonada. Organización que venía operando en los Altos Mirandinos y cuyas víctimas eran mayormente personas de nacionalidad portuguesa. Durante la operación el día de ayer caen abatidos 3 de ellos, se dan a la fuga el resto de la organización. A pesar del terror psicológico utilizado muchas veces por los miembros de estas organizaciones a los familiares de las víctimas, vinculando a supuestas mafias policiales con estas bandas delictivas, su denuncia ante los expertos es fundamental no solo para lograr la liberación, sino también para desarticularlas. Cuando una persona negocia directamente con unos delincuentes sin el asesoramiento de los hombres especializados en esa materia, terminan siendo nuevamente víctimas de ese grupo delictivo. Pero la articulación policial no es la única vía para prevenir el secuestro. La conciencia ciudadana también es importante. Que tomen previsiones cuando estén transitando por las vías rápidas o vías que estén muy mal iluminadas, que no utilicen teléfonos celulares mientras estén conduciendo, porque eso ilumina la parte interna del vehículo y los sujetos que están recorriendo esas vías están evaluando a qué víctima pueden abordar. Aunque en este caso murieron 3 de los secuestradores y otro fue detenido, la Policía Científica ya tiene plenamente identificado a otros 6 hombres pertenecientes a esta peligrosa banda. Noticiero Venevisión te recuerda que tu seguridad es lo primero. El Caso Policial. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Hacemos una pausa, ya venimos con más información. No se partan. Se necesita con carácter de urgencia los siguientes medicamentos: colistina de 100 miligramos y variconazol. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse con el señor Leonardo Solano al siguiente número telefónico: 0414-511-8903. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Continuamos. En Zulia, el diputado de la Asamblea Nacional por la MUD, Juan Pablo Guanipa, encabezó una jornada de recolección de alimentos denominada Juntos contra el Hambre. José Leonardo Nava nos dice que la acción busca combatir los altos niveles de malnutrición. El también coordinador regional de Primera Justicia detalló que esta iniciativa busca promover la recolección de rubros alimenticios en supermercados para luego destinarlos a los más necesitados. Y le pedimos a la gente que quienes puedan actuar por sus propios medios, vamos a hacerlo. Vamos a acompañar a niños, que ya en este momento hay niños muriendo por desnutrición. Hay personas de la tercera edad muriendo por desnutrición y eso nos obliga a todos a actuar. Destacó la difícil tarea que desde Primera Justicia han asumido para desarrollar esta iniciativa debido a la escasez de alimentos. Exhortó al Ejecutivo Nacional a atender el problema del hambre.
Al gobierno le exigimos, abran el canal humanitario. Si viene comida, medicina de otros países, ustedes no tienen nada que pagar por eso. ¿Por qué impiden que la gente pueda acceder a esa comida y a esas medicinas? Eso realmente clama al cielo. El diputado Juan Pablo Guanipa además informó que solicitarán la intervención de la Iglesia Católica para distribuir los alimentos en aquellos sectores más vulnerables y necesitados de la entidad. En el estado de Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. Juan Simosa, presidente del Frente de Izquierda Revolucionario Alberto Müller Rojas, hace un llamado para que se sumen representantes de los 5 poderes del Estado y la sociedad civil a la mesa de diálogo entre gobierno y oposición. No puede ser posible que se haya instalado una mesa de un supuesto diálogo, de un supuesto entendimiento nacional, sin la presencia de los poderes del Estado. Pero por sobre todas las cosas, la presencia del poder popular, del pueblo, que es quien a la final padece las vicisitudes de los enfrentamientos políticos de los diferentes sectores políticos de nuestra patria. Llaman a que las mesas sean permanentes por lo menos unos 6 meses para buscarle una solución a la crisis. Lilian Tintori cuestionó a los representantes de la Mesa de la Unidad en el Diálogo Nacional al considerar que respaldan al gobierno nacional. Tintori llamó a la dirigencia opositora a retomar la agenda de presión popular y desde la Asamblea Nacional para lograr el cambio político. Aseveró que el diálogo no ha dado resultados. Porque una cosa es abrir un diálogo en el que creemos para buscar soluciones concretas, un diálogo transparente, que la gente lo oiga, que toda Venezuela está enterada de lo que pasa en esas reuniones. Y otra cosa es abrir un diálogo para respaldar la dictadura. Y para mí, eso fue lo que hicieron. Porque de 1000 días, Leopoldo ha estado 548 días aislado, solo, sin hablar con nadie, incomunicado. Eso se define como tratos crueles. De acuerdo al Comité de Tortura de las Naciones Unidas, más de 72 horas aislado empieza a correr el trato inhumano, la violación de sus más sagrados derechos. La madre de Leopoldo López señaló que la voluntad de Leopoldo López de luchar por el cambio en el país se ha mantenido inquebrantable. En Anzoátegui, el alcalde del municipio de Guanta, Jonathan Marín, hizo entrega de más de 800 enseres a familias afectadas por las lluvias durante el mes de octubre. Nina Martínez nos amplía más. Marín durante la segunda entrega detalló que 497 familias están siendo beneficiadas de los 22 sectores que resultaron afectados por las fuertes precipitaciones registradas en el municipio portuario. La patria va a seguir de pie y nosotros no vamos a permitir bajo ninguna circunstancia que nadie le quite los sueños al pueblo. Nosotros vamos a luchar por eso. Por su parte, el mayor general Sergio Rivero Marcano, comandante de la Red Oriental, destacó que más de 2.000 enseres fueron entregados por parte del gobierno municipal y central a las personas que perdieron todos por las anegaciones. Se van a entregar 285 colchones matrimoniales, 256 colchones individuales, 101 neveras, 50 ventiladores, 49 cocinas, 9 freezer, 63 lavadoras, 62 televisores y 3 juegos de muebles. Finalmente, el alcalde del municipio Guanta, Jonathan Marín, informó que iniciarán una jornada de alimentación gratuita de la mano de las fuerzas militares para la distribución de 15.000 bolsas de comida que contarán con pernil para el pueblo guanteño. Desde el estado de Anzoátegui, Nina Martínez, Noticiero Venevisión. Por causa de fuertes lluvias, varias viviendas del sector El Vegón en el municipio Pampanito del estado Trujillo resultaron inundadas tras el desbordamiento del río Castán. Raengira Briceño nos informa. Afectados del sector, la mayoría mujeres, aseguraron que no es la primera vez que se inundan sus viviendas por la crecida del río. Anoche se nos desbordó el río, nos quedamos aquí la mayoría sin nada, lo poquito que pudimos sacar está al frente, de resto como ustedes pudieron ver no quedamos absolutamente sin nada, vemos mucha familia aquí atrás. Mire, todos se tuvieron que ir, el resto se lo tuvimos que botar porque ¿qué íbamos a hacer? Nos quedamos sin nada. Le pido a la autoridad, por lo menos al alcalde, a la ayuda al gobernador. Yo necesito que él venga a ayudarme porque yo me quedé sin nada, sin colchón ni nada. Yo perdí casi todo. La mayoría de las familias que habitan en este sector agrícola del estado Trujillo reconocen que viven en alto riesgo.
6 familias de este sector resultaron perjudicadas. Ellos están solicitando la ayuda al gobierno nacional para construir sus viviendas, además de la construcción de un muro de contención que proteja a la comunidad cada vez que crezca el río. De TV Trujillo, Rangira Briceño para Noticiero Venevisión. Trabajadores del sector salud de los diferentes municipios del estado Monagas protestaron frente a la Dirección Regional de Salud en Maturín, exigiendo sus cargos fijos para garantizar el sustento a sus familias. Alexis Abreu tiene los detalles. Manifestaron que están cansados de trabajar eventualmente. Asimismo, expresaron que no cuentan con seguro social, entre otros beneficios. Yo tengo 22 años trabajando con salud, puro suplencia. Eventual, me dan 1 mes, 2 meses, paso 5 meses sin trabajar, igualmente que esta gente que están aquí. Aseguraron que se han esforzado trabajando durante años y las autoridades competentes no se han preocupado por reconocerles sus actividades laborales. Hagan un poquito de conciencia también. Ahorita se van a meter más de uno en una tajada en diciembre y comerán sus hallacas y sus cosas. Y nosotros no, nosotros nos tienen esperando. Finalmente, estos trabajadores del sector salud le hicieron un llamado a las autoridades a que le resuelven esta situación lo más pronto posible. Desde el estado Monagas, Alexis Abreu, Noticiero Venevisión. En Táchira, Protección Civil se declaró en alerta máxima por las lluvias. Unas 4.500 familias deberían ser desalojadas por situación de alto riesgo. Protección Civil sostiene que las 4.500 familias en alto riesgo violentaron el decreto 180 que prohíbe la construcción en zonas vulnerables. Cuando hablo en zonas de alto riesgo, son que construyen a orillas de los frentes hídricos, en zonas ya georreferenciadas donde se tiene desplazamiento de masa, donde tiene construcciones en suelos tipo formación Colón y que por ello pues se han registrado deslizamientos. En las últimas horas, varias zonas de Táchira resultaron anegadas, así como carreteras afectadas por las lluvias. Tenemos una obstrucción parcial, prácticamente incomunicado, lo que tenemos 2 municipios, municipio Bolívar, municipio Pedro María Ureña, producto pues de deslizamiento o desprendimiento de material granular sobre la vía. Cambiamos de tema. Durante el fin de semana, 39 cadáveres fueron ingresados a la morgue de Bellomonte, contabilizando hasta el 14 de noviembre 209 ingresos por hechos violentos en Caracas. En la avenida Roosevelt de Prados de María, 3 secuestradores murieron al enfrentarse a comisiones policiales. Según autoridades, estos circulaban a bordo de una camioneta con un ciudadano privado de libertad. Al ser avistados por la Policía Nacional, iniciaron un enfrentamiento que dejó varios oficiales heridos. En el estado Sucre ocurrieron 18 muertes violentas durante el fin de semana, destacando el caso de la masacre de Cariaco, donde 9 personas fueron baleadas en el cráneo por sujetos desconocidos. En la calle Onoto de Lecherías se registró el asesinato de una joven de 18 años de edad en la vivienda de su pareja, sumando así 6 muertes violentas en el estado de Anzoátegui. En Calabozo fue asesinado un taxista. Los autores del hecho se enfrentaron a una comisión policial donde resultaron muertos. Con este caso se contabilizan 4 muertes violentas en el estado Guárico. Gabriela Chacón, presidenta de la Fundación Forjando Futuro, invita a la familia venezolana a tener comunicación permanente con sus hijos adolescentes como el mejor método de prevención. Chacón reitera que la comunicación es la clave del éxito y lo que puede apartar a los jóvenes de los peligros de la calle. Que cada minuto, cada espacio que podamos compartir con ellos es la clave del éxito. Y nunca olvides que educar es prevenir y que aquí en la Fundación Forjando Futuro siempre esperamos por ti. Insistió en que los espacios de la organización están abiertos permanentemente para asesorar y orientar a jóvenes en situación de riesgo. Reiteró que educar es prevenir. Hacemos una pausa, al regreso, paz en Colombia. Gobierno y las FARC publicaron documento del nuevo acuerdo. Ya venimos. Paciente necesita con urgencia Lexapro de 20 miligramos. Personas o instituciones que puedan colaborar, favor comunicarse al número 0414-028-0199. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Comenzamos el recorrido por las noticias internacionales en lo que pasa en el mundo. El gobierno de Colombia y la FARC publicaron el documento del nuevo acuerdo de paz en el cual incluye todos los ajustes del convenio el pasado 12 de noviembre en La Habana. Pacto definitivo que está disponible en el portal web de la Mesa de Diálogo.
En un comunicado, los equipos negociadores de ambas partes indicaron que los cambios obedecerán a las inquietudes y sugerencias de diversos sectores de la sociedad colombiana. Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos invitó a la ciudadanía a escuchar y leer las modificaciones sobre la nueva resolución. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, sostuvo una conversación telefónica con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Ambos líderes hablaron sobre la normalización de relaciones bilaterales entre ambos países y la lucha contra el terrorismo. En México, el gobierno azteca aseveró que discutirá sobre las deportaciones de sus ciudadanos junto al equipo del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. En una rueda de prensa, el vocero Eduardo Sánchez sostuvo que su país estará pendiente del número de mexicanos que sean expulsados. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, admitió su preocupación por los efectos de un gobierno en manos del mandatario electo Donald Trump. Obama insistió al magnate sobre la importancia de dar muestras de unidad a los norteamericanos. En Siria, aviones de guerra no identificados bombardearon 2 hospitales al oeste de Alepo. Varias personas resultaron heridas. Así lo dio a conocer el Observatorio de Derechos Humanos. Y esta noche el mundo podrá apreciar la superluna, el espectáculo celestial del año. Esta es la luna llena más grande y brillante desde hace 70 años. El fenómeno no volverá a ocurrir hasta el año 2034. Bueno, esta noche tienen la oportunidad de poder observar la luna, que no se ve así desde el año 1948. Aprovechen ustedes, nosotros lo haremos al salir de aquí. Al finalizar la jornada. Hacemos una pausa, al regreso. Adiós. Legendaria banda de rock anuncia su despedida. Se necesita con carácter de urgencia los siguientes medicamentos: doxorubicina de 30 miligramos y rituximab de 375 miligramos. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse a los siguientes números: 0424-182-9485 o 0416-913-0670. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Hola, ¿qué tal amigos? Feliz noche, soy Carelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del entretenimiento con la gira de despedida de Aerosmith. La legendaria banda de rock ha anunciado que hará 2 paradas en España, como parte de lo que será su última gira tras 45 años de carrera. Con un gran sentido del humor, Steven Tyler y el guitarrista Joey Perry compartieron un video a través de Twitter donde ambos se hacen pasar por presentadores de televisión y dan a conocer el nombre del tour. El recorrido comenzará oficialmente en Tel Aviv en mayo y conducirá al grupo a Georgia, Rusia y Alemania. Aerosmith también tocará en festivales de música como Sweden Rock, Hellfest y Downton Festival en Gran Bretaña. Y Sting le dio vida al Bataclan. Un año después de los atentados del 13 de noviembre, la música volvió a sonar este sábado en el Bataclan, de la mano del cantante en un emotivo concierto que comenzó con un minuto de silencio por las 90 personas asesinadas allí. El show duró 1 hora y media y numerosos espectadores se abrazaron unos a otros y aplaudieron largamente, celebrando tanto la presentación del cantante británico como el renacimiento de la sala parisina. Sting dijo que se trataba de festejar la vida con música, en memoria de las personas que ya no podían estar ahí. Y seguimos con Brad Pitt y Angelina Jolie porque parece que la pelea entre las celebridades no termina. La polémica desatada tras el divorcio de la expareja cada día aumenta. El enfrentamiento entre ellos para obtener la tutela de sus 6 hijos ha originado una serie de rumores sobre unas grabaciones que el actor tendría en su poder y que podrían afectar la imagen de la famosa actriz. Fuentes cercanas aseguran que Brad podría perjudicar la imagen de Angelina con estos audios. Las cintas serían absolutamente explosivas y aunque el actor no quiere complicar las cosas, serían una opción si el equipo de Jolie continúa desacreditándolo para que se le dé la custodia conjunta. Así llegamos al final, soy Carelis Cuadros y los espero en la emisión matutina de su noticiero Venevisión.
Gracias, Carielis. Hacemos una pausa al regreso. Nueva jornada. Conoceremos los resultados del béisbol profesional venezolano. Ya volvemos. Iniciamos los deportes con béisbol venezolano y la victoria de las Águilas del Zulia 7-1 sobre los Bravos de Margarita. Nos vamos a Nueva Esparta. Las Águilas abrirán el marcador en el primer episodio gracias a un sencillo de Reinaldo Rodríguez que impulsó a José Pirela por un error de Bravos. Los rapaces harían 2 rayitas más en esta entrada y una en el segundo. Margarita reaccionaría en el séptimo con una carrera, pero las Águilas sellarían su victoria en el octavo poniendo 3 en el marcador para vencer 7-1. Seguimos con béisbol y es que el jardinero José Martínez de los Tiburones de La Guaira y el infielder Luis Arraez de los Navegantes de Magallanes compartieron la distinción del jugador de la semana. Martínez alcanzó 14 bases y remolcó 10 carreras. Arraez, quien esta semana repite con la distinción, ligó 10 indiscutibles, totalizó 13 almohadillas, impulsó a 4 compañeros y pisó el plato la misma cantidad de veces. Y en notas del fútbol les contamos que Venezuela ya está en Quito para un nuevo choque de eliminatorias, esta vez ante la selección de Ecuador. El batallón patrio, que desde el viernes se encuentra en la capital de ese país, realizó sus trabajos tácticos en el Estadio Casablanca, hogar de la Liga de Quito, y en la noche de este lunes se reconoció el terreno del Estadio Atahualpa, escenario de choque del martes. Sus laterales, sus extremos, su delantero, todos son muy fuertes, que lo han venido demostrando y bueno, y nosotros vamos a planearlo de la mejor manera. Nosotros trataremos de defendernos bien y después hacerles daño porque tenemos jugadores también importantes con velocidad adelante y lo más importante en este tipo de partidos es ir creciendo durante el partido porque sabemos las dificultades que presenta la altura. Venezuela salió del último lugar del proceso eliminatorio el pasado jueves tras derrotar a Bolivia 5-0 y llegar precisamente a 5 unidades. Antes de finalizar, cambiamos de tema porque el Metro de Caracas registró retrasos por aparentes fallas en los trenes. Usuarios permanecieron en la estación Zona Rental de Plaza Venezuela a la espera de ser trasladados. Otros caminaron por los rieles del sistema para poder llegar a sus hogares. Desde las 5 de la tarde, usuarios reportaron que el Metro de Caracas sufrió retrasos en las líneas 2, 4 y 5. El sistema de transporte aún no ha dado a conocer las razones del inconveniente. Sin embargo, algunos usuarios comentaron que la causa fue una falla en un tren de la estación La Paz. Los ciudadanos tuvieron que acudir a otros medios de transporte para poder llegar a sus casas en horas de la noche. Algunos denunciaron que el sistema no habilitó unidades para llevarlos a sus destinos, a pesar de que quedaron atrapados dentro de las estaciones. Con esta nota llegamos al final de la presente emisión de Noticiero Venevisión. Recuerde, Noticiero Venevisión, Canal 4, reporta. Ustedes deciden.